Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema del sistema cardiovascular, el corazón. ¿Qué es el sistema cardiovascular? Bueno, el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, lo cual es una red de venas, arterias y capilares que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre gracias al bombeo del corazón. El propósito fundamental del aparato circulatorio es transportar sustancias de un lugar a otro del cuerpo. La sangre es el medio líquido en que estos materiales viajan. Los vasos sanguíneos aseguran que la sangre tome la ruta adecuada a su destino y el corazón es la bomba que mantiene su flujo. Funciones del aparato circulatorio. Este se divide en transporte, protección y regulación. En el transporte, la sangre lleva el oxígeno de los pulmones a todos los tejidos corporales, mientras que recoge el dióxido de carbono de los tejidos y lo transporta a los pulmones para que se elimine del cuerpo. Recoge nutrientes del tubo digestivo y los entrega a todos los tejidos corporales. También transporta desechos metabólicos a los riñones para su expulsión, transporta hormonas de las células endocrinas a sus órganos de destino y transporta diversos citoblastos de la médula ósea y otros orígenes a los tejidos donde se alojan y maduran. Protección. La sangre desempeña diferentes papeles en la inflamación, un mecanismo para eliminar la dispersión de las infecciones. Los leucocitos destruyen microorganismos y células cancerosas. Los anticuerpos y otras proteínas sanguíneas neutralizan toxinas y ayudan a destruir patógenos. Los trombocitos secretan factores que inician la coagulación sanguínea y otros procesos para minimizar la pérdida sanguínea. En la regulación, al absorber o ceder líquidos bajo diferentes condiciones, los capilares sanguíneos ayudan a estabilizar la distribución de líquidos en el cuerpo. Al amortiguar los ácidos y las bases, las proteínas sanguíneas ayudan a estabilizar el pH de los líquidos extracelulares. Los desplazamientos en el flujo de la sangre ayudan a regular la temperatura sanguínea al irrigar la piel para perder calor o al retener la sangre en zonas más profundas del cuerpo para conservar el calor. El corazón es una bomba que con su acción impulsora proporciona la fuerza necesaria para que la sangre y las sustancias que ésta transporta circulen adecuadamente a través de las venas y las arterias. Se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho y detrás y levemente a la izquierda del esternón. El corazón pesa entre 7 y 15 onzas, que es aproximadamente de 200 a 425 gramos. Un ejemplo es que es un poco más grande que una mano cerrada. Al final de una vida larga, el corazón de una persona puede haber latido más de 3.500 millones de veces. Cada día el corazón medio late 100.000 veces, bombeando aproximadamente 2.000 galones de sangre, que vienen siendo 7.571 litros aproximadamente. Anatomía del corazón. El corazón se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, detrás y levemente a la izquierda del esternón. Una membrana de 2 capas, denominada pericardio, envuelve el corazón como una bolsa. La capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los principales vasos sanguíneos del corazón y está unida a la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del cuerpo por medio de ligamentos. La capa interna del pericardio está unida al músculo cardíaco, una capa de líquido que separa a las 2 capas de la membrana, permitiendo que el corazón se mueva al latir a la vez que permanece unido al cuerpo. El corazón tiene una aorta, la cual se forma por el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común y la arteria subclavia, además de que tiene una vena cava superior, vena cava inferior, arteria pulmonar izquierda, tronco pulmonar, venas pulmonares superior e inferior izquierdas, la válvula mitral, válvula de la aorta, válvula tricúspide, válvula del tronco pulmonar y tiene 4 cámaras, que es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El corazón tiene 4 cavidades, como ya se mencionó anteriormente. Las cavidades superiores se denominan aurícula izquierda y aurícula derecha, y las cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Una pared muscular denominada tabique separa la aurícula izquierda y la derecha, y los ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón,
Las paredes del ventrículo izquierdo tienen un grosor de solo media pulgada, pero tienen la fuerza suficiente para impeler la sangre a través de una válvula aórtica hacia el resto del cuerpo. Como se puede observar en la imagen, hace un proceso del recorrido de la sangre como indican las flechas. Las válvulas cardíacas. Las válvulas que controlan el flujo de la sangre por el corazón son 4. La válvula tricúspide, que controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar, que controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. La válvula mitral, la cual permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. La válvula aórtica. Esta permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo. Es momento de hablar de la actividad eléctrica y contráctil del corazón. Los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco, el miocardio, estimulan el latido, es decir, la contracción del corazón. Esta señal eléctrica se origina en el nódulo sinoauricular. Está ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. Este nódulo también se denomina marcapasos natural del corazón. Cuando este marcapasos natural genera un impulso eléctrico, estimula la contracción de las aurículas. A continuación, la señal pasa por el nódulo auroventricular. Este nódulo detiene la señal un breve instante y la envía por las fibras musculares de los ventrículos, estimulando su contracción. Aunque el nódulo sinoauricular envía impulsos eléctricos a una velocidad determinada, la frecuencia cardíaca podría variar según las demandas físicas o el nivel de estrés o debido a factores hormonales. Los miocitos cardíacos son células excitables que se encargan de la conducción de los impulsos eléctricos y de la contracción mecánica. En la célula cardíaca podemos distinguir dos estados desde el punto de vista electrofisiológico, estado de reposo y estado excitado. En el estado de reposo, la célula muestra una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de menos 90 milivoltios. Es constante, siendo el interior de la célula negativo respecto al exterior. Esta diferencia de potencial es el potencial de reposo transmembrana, o abreviado PRT, y se corresponde a la diástole eléctrica celular. En el estado excitado existe un flujo de iones a través de la membrana celular. Este interrumpe el estado de reposo eléctrico de la célula y da lugar al potencial de acción transmembrana, o abreviado PAT, durante el cual el interior de la célula sufre una serie de cambios eléctricos sucesivos, conocidos como despolarización y repolarización, hasta volver a alcanzar el estado de reposo. El paso de un estado a otro requiere un estímulo eléctrico de intensidad suficiente para conseguir reducir el potencial transmembrana hasta un nivel llamado potencial umbral. Una vez alcanzado este nivel, la célula genera de forma automática el potencial de acción transmembrana. Estos procesos están mediados por el flujo de iones sodio, potasio y calcio, a través de la membrana que tiene una permeabilidad selectiva, que regula este flujo iónico y mantiene unos gradientes de concentración entre el interior y el exterior de la célula diferente para cada ion. La actividad eléctrica de la célula cardíaca se puede sintetizar en las siguientes fases del potencial de acción transmembrana. Fase 0. Esta es de despolarización rápida. La entrada brusca de sodio al interior de la célula neutraliza las cargas negativas presentes e invierte en su polaridad. Durante esta fase, la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula llega a ser de más 30 milivoltios. La siguiente es la fase 1. Se inicia la recuperación. Aquí se produce una reducción brusca de la entrada de sodio a la vez que se activa la salida de potasio de la célula, y es por esto que el interior de la misma pierde positividad, bajando hasta el nivel de potencial 0 milivoltios. Proseguimos con la fase 2, o también llamada de meseta. Los flujos de entrada de calcio y salida de potasio están equilibrados y el potencial de transmembrana se mantiene igual a 0 milivoltios. Sigue la fase 3, que es de repolarización rápida. Se produce un aumento brusco de la permeabilidad de la membrana al potasio que sale al exterior. El potencial de transmembrana se hace progresivamente más negativo, hasta alcanzar el nivel de potencial de reposo. Y por último tenemos a la fase 4, que también es llamada de reposo o fase diastólica.
Durante esta fase, el potencial de transmembrana se mantiene fijo al nivel de potencial de reposo, es decir, menos 90 milivoltios. El interior es negativo respecto al exterior. Sin embargo, a nivel de la membrana celular es una fase activa. Cuando se alcanza la fase 4, la célula tiene menos iones de potasio y más iones de sodio en su interior que cuando se inició la fase 0. La célula debe recuperar sus concentraciones iniciales de iones antes de iniciar un nuevo potencial de acción transmembrana. Para esto, se pone en marcha la bomba sodio-potasio. Esta realiza un intercambio activo con consumo de energía, introduciendo potasio a la célula y extrayendo el sodio al espacio extracelular. Por otro lado, en el corazón encontramos las células de la musculatura banal o de trabajo encargadas de la actividad mecánica del corazón y las células automáticas y del sistema específico de condición cuya misión es generar y transmitir de forma ordenada los estímulos eléctricos a todas las células banales de las aurículas y los ventrículos. Las células de la musculatura banal de las aurículas y los ventrículos para iniciar un potencial de acción transmembrana requieren un estímulo eléctrico externo que desplace el potencial transmembrana hasta el nivel de potencial umbral. A este grupo pertenecen los ya antes mencionados miocitos cardíacos, que generan las diferencias de potencial que se registran en un electrocardiograma. Histológicamente, estas fibras musculares están unidas unas a otras por sus extremos mediante puentes intercalares. Estos facilitan el paso de los estímulos eléctricos y permiten su coordinación eléctrica y mecánica. Las células del sistema específico de conducción, según sus propiedades electrofisiológicas, se dividen en dos tipos. Las células automáticas o marcapasos, que tienen la capacidad de generar de forma espontánea el potencial de acción. La frecuencia a la que emiten sus impulsos depende de la velocidad con la que se despolarizan y está representada por la pendiente de despolarización. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, mayor es la frecuencia de emisión de impulsos. En un corazón normal encontramos células marcapasos fundamentalmente en el nodo sinusal, en el nodo auroventricular y en las fibras de Purkinje. Estos grupos de células se diferencian entre sí por la pendiente de despolarización diastólica, que condiciona su frecuencia de descarga. Las células automáticas más rápidas son las del nodo sinusal, con una frecuencia en reposo de 60 a 100 latidos por minuto, que es el que gobierna el ritmo cardíaco normal. El nodo auroventricular tiene una frecuencia entre 40 y 60 latidos por minuto, y las fibras de Purkinje entre 30 y 40 latidos por minuto. Las células automáticas del nodo auroventricular y las fibras de Purkinje en condiciones normales quedan anuladas por la frecuencia sinusal y solo se expresan en situaciones anormales. 1. Cuando los estímulos del nodo sinusal no se producen, que a esto se le llama paro sinusal, o 2. Porque son bloqueados, que también se le llama bloqueo sinoauricular o bloqueo auriculoventricular, apareciendo entonces estos focos secundarios, como ritmos de escape. Y las segundas células son las del sistema específico de conducción. Estas son las encargadas de transmitir de forma rápida y ordenada los estímulos generados en las células automáticas hasta las fibras musculares de las aurículas y los ventrículos. Desde el punto de vista electrofisiológico, su potencial de acción transmembrana es similar al de las células del músculo de trabajo y carecen, por lo tanto, de automatismo. Ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco hace referencia a los sucesos de un latido cardíaco completo, durante el cual ambas aurículas y ventrículos se contraen y a continuación se relajan. Por lo tanto, un ciclo consiste en la sístole y la diástole de las aurículas y de los ventrículos. Sístole y diástole significan contracción y relajación cardíacas, respectivamente, puesto que la mayor parte del trabajo de bombeo se realiza mediante los ventrículos. Estos términos siempre hacen referencia a la contracción y relajación de los ventrículos a menos que se especifique otra cosa. El corazón late de media unas 75 veces por minuto, con lo que la longitud del ciclo cardíaco de unos 8 segundos normalmente. Se considera el ciclo cardíaco en cuanto a los sucesos que se producen durante 3 periodos de la mitad al final de la diástole, sístole ventricular y principio de la diástole. Fases del ciclo cardíaco. Número 1. Llenado ventricular. Durante la diástole, los ventrículos se expanden y su presión cae debajo de las aurículas. Como resultado, las válvulas A, B se abren y la sangre fluye en los ventrículos, de tal modo que eleva la presión ventricular y cae la auricular. El llenado ventricular ocurre en 3 fases.
El primer tercio es el llenado ventricular rápido, cuando la sangre entra muy rápido. El segundo tercio, llamado diástasis, está marcado por un llenado más lento. La onda P del electrocardiograma representa al final de la diástasis y marca la despolarización de las aurículas. Y el último tercio, la sístole auricular, completa el proceso de llenado. Al final del llenado ventricular, cada ventrículo contiene un volumen telediastólico, EDB, de casi 130 mililitros de sangre. No obstante, solo 40 mililitros de sangre, que corresponde al 31% de esto, lo aporta la sístole auricular. Fase 2A. Contracción isovolumétrica. Las aurículas se repolarizan, relajan y permanecen en diástole por el resto del ciclo cardíaco. En tanto que los ventrículos se despolarizan, generan el complejo QRS y empiezan a contraerse. La presión en los ventrículos se eleva de manera marcada y se revierte el gradiente de presión entre las aurículas y entre los ventrículos. Las válvulas AB se cierran mientras la sangre ventricular se vuelve a golpear contra las válvulas. Dicha fase se denomina isovolumétrica porque, a pesar de que los ventrículos se contraen, no eyectan sangre todavía, ni hay cambio en su volumen. Esto se debe a que las presiones en la aorta y el tronco pulmonar son mayores que las presiones en los ventrículos respectivos y por tanto se oponen a la abertura de las válvulas semilunares. Los cardiocitos ejercen fuerza, pero como las 4 válvulas están cerradas, la sangre no puede ir a ningún lado. Fase 2B. Expulsión ventricular. La expulsión de la sangre empieza cuando la presión ventricular excede la arterial y fuerza la abertura de las válvulas semilunares. La onda T ocurre en una etapa tardía de esta fase, a partir del momento de máxima presión ventricular. Los ventrículos no expelen toda la sangre. Un corazón enfermo puede eyectar mucho menos del 50% de la sangre que contiene. Se trata de una diástole ventricular temprana cuando la onda T termina y los ventrículos empiezan a expandirse. Hay hipótesis alternas acerca de cómo se expanden. Una es que la sangre fluye en los ventrículos y los expande. La otra es que la contracción de los ventrículos deforma el esqueleto fibroso, el cual luego regresa como la pera de un gotero que se aplasta y después se suelta. Esta retracción y expansión elástica causaría que la presión cayera deprisa y chupara sangre de los ventrículos. Al principio de la diástole ventricular, la sangre de la aorta y el tronco pulmonar fluye por un momento hacia atrás a través de las válvulas semilunares. Sin embargo, este retroceso llena con rapidez las valvas y las cierra, creando una ligera presión de rebote que aparece en la ranura dicrota de la curva de presión aórtica. Esta fase se denomina isovolumétrica porque las válvulas semilunares están cerradas. Las válvulas AB aún no se abren y por tanto los ventrículos no aceptan sangre. Cuando las válvulas AB se abren, empiezan de nuevo el llenado ventricular, el cual es la fase 1. El gasto cardíaco. Algunas generalidades del tema. Para que el cuerpo funcione correctamente, el corazón necesita bombear sangre a una tasa suficiente para mantener un suministro adecuado y continuo de oxígeno y otros nutrientes al cerebro y otros órganos vitales. El gasto cardíaco es el término que describe la cantidad de sangre que el corazón bombea cada minuto. Los médicos piensan en el gasto cardíaco en términos de la siguiente ecuación: gasto cardíaco igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Un corazón saludable con un gasto cardíaco normal bombea aproximadamente de 5 a 6 litros de sangre por minuto cuando una persona está descansando. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. También es la cantidad de sangre que fluye por la circulación y uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta en relación con la circulación, ya que es la suma de los flujos sanguíneos de todos los tejidos del organismo. El corazón no controla generalmente el gasto cardíaco, sino que hay otros factores de la circulación periférica que afectan al flujo de sangre hacia el corazón desde las venas, lo que se conoce como retorno venoso,
que es la cantidad del flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha por minuto. Distribución del flujo sanguíneo. En la tabla se aprecia la distribución habitual del flujo sanguíneo a los tejidos, en la que se indica el porcentaje de gasto cardíaco, el flujo en mililitros entre minutos y el flujo por cada 100 gramos del tejido. El índice cardíaco. El gasto cardíaco cambia netamente según el volumen corporal del sujeto a quien se le hace la medición. Debido a esto, es importante encontrar algún medio por el cual comparar los gastos cardíacos de personas con diferencias de volumen. Sobre esta situación, las experiencias han demostrado que el gasto cardíaco se eleva de manera aproximada en proporción a la superficie del cuerpo. Por lo tanto, el gasto cardíaco suele expresarse en términos de índice cardíaco, es decir, el gasto cardíaco entre metro cuadrado de superficie corporal. Efecto de la edad. En reposo, el índice cardíaco de un adulto de 80 años en buena salud no es diferente del de un joven de 20 años, pero durante el ejercicio físico intenso, el índice cardíaco disminuye hasta en un 25% en el adulto de 80 años comparado con el de 20. Efecto de la postura. Cuando una persona recostada se pone de pie, el gasto cardíaco cae aproximadamente un 20%. Si la persona permanece quieta, porque gran parte de la sangre se almacena en la porción inferior del organismo. Y efecto del metabolismo y el ejercicio. El gasto cardíaco se suele conservar casi proporcional al metabolismo global del cuerpo. Cuanto mayor sea el grado de actividad de los músculos y otros órganos, mayor también sea el gasto cardíaco. Es de notarse que con un ejercicio muy intenso, el gasto cardíaco puede aumentar hasta 30 a 35 litros por minuto en un varón atleta joven y bien entrenado. Métodos para medir el gasto cardíaco. Se pueden utilizar 3 métodos para medir el gasto cardíaco. El dispositivo electromagnético o ultrasónico. Este permite medir el flujo sanguíneo en la raíz de la aorta. El método de Fick permite observar la absorción, cada minuto, de 200 mililitros de oxígeno por los pulmones hacia la sangre pulmonar. Y el método de dilución de indicador. Para medir el gasto cardíaco, por este método se inyecta una pequeña cantidad de indicador colorante en una vena de gran calibre, o de preferencia en la cavidad derecha del corazón. Variables que afectan. En esta imagen se encuentran algunas circunstancias que afectan el gasto cardíaco, tales como la presión del cuerpo, la fibrosis, la muerte celular y la vasopresina, así como el volumen cardíaco, siendo la presión del cuerpo catecolaminas, entre otras.